Entonces, el día de hoy vamos a tocar el tema de las biomoléculas. Recuerda que yo cuando hablaba de nutrición y hablaba de nutrición autótrofa y heterótrofa, decía que hay organismos que son capaces de producir su propio alimento y otros que necesitan ingerirlo. Y hablábamos de que algunos organismos esperan a que sus presas se descompongan para absorber los nutrientes. ¿Y qué nutriente es esa molécula que me da energía o me ayuda a mí a producir una estabilidad fisiológica del organismo? Pues esos nutrientes están englobados dentro de lo que nosotros conocemos como biomoléculas o moléculas para la vida como tal. Por eso vienen del prefijo bio, que indica vida, y moléculas, que son agrupaciones de átomos que nos permiten vivir. Entonces vamos a ver como tal qué es una biomolécula. Una biomolécula está formada principalmente por elementos que reciben un nombre característico, bioelementos. ¿Qué quiere decir un bioelemento? Pues algo que obligatoriamente yo voy a necesitar o encontrar en una molécula que fundamenta la vida. La más importante de todas es el carbono que nosotros tenemos. El carbono es la molécula que fundamenta la vida, por eso en ella se basa una gran rama de la química, que es la química orgánica, que se encarga de estudiar todas las moléculas que tenemos. Posterior a ello, entre otros bioelementos, tenemos el hidrógeno, el oxígeno, que conforman, ya van a ver que conforman algunas moléculas, como por ejemplo los carbohidratos principalmente. Tenemos azufre en pequeñas cantidades que nos permite regular unos procesos, fósforo y nitrógeno. Esos 6 son los 6 bioelementos más importantes que encontramos en el organismo. La mayoría de las biomoléculas lo contienen y la mayoría de los organismos lo presentan, por eso se establecen como el fundamento para la vida en este caso. Además de eso, tenemos que esos bioelementos se van a agrupar, van a ser como piezas de un rompecabezas para formar moléculas más grandes, y esas moléculas las vamos a llamar biomoléculas. Tenemos entonces 4 tipos de biomoléculas: carbohidratos, lípidos, ácidos nucleicos y proteínas. Ya habíamos hablado antes en la nutrición de que los organismos autótrofos eran capaces de generar glucosa a través de la fotosíntesis. Pues la glucosa está englobada aquí dentro de los carbohidratos. Y vamos a ver entonces esa familia qué características tiene. Entonces, siguiendo este orden de ideas, vamos a ver detalladamente cada uno de los grupos para que los vayamos familiarizando y los tengamos claros. Primero de ellos, los carbohidratos. ¿Cuál es la principal fuente de los carbohidratos? Los productores que los producen y los obtienen directamente, la fotosíntesis. Su principal característica es que presentan compuestos de carbono unidos con hidrógeno y oxígeno, por eso se llaman también hidratos de carbono. ¿Listo? En alguna época se creyó que la fórmula de ellos era CN con agua, también en una cantidad N, y por eso se conocieron como hidratos de carbono. Si ustedes hacen la fórmula de la glucosa, se van a dar cuenta que la fórmula de la glucosa era C6H12O6, y si ven bien hubiera quedado como C6, entre paréntesis, H2O por 6. Entonces aquí nos quedan 12 átomos de hidrógeno, 6 átomos de oxígeno, y es la misma glucosa, pues se conocen también como hidratos de carbono y son lo mismo. La mayoría son sintetizados por las plantas para la producción de fotosíntesis, y los animales los obtenemos de la alimentación de esas plantas y de esos frutos. Por eso yo les decía que las frutas en los productores eran ricas en glucosa, y la glucosa es un carbohidrato, lo cual nos ayuda a mantener la energía, y nos ayuda a mantener la energía gracias a que a través de ellos se generan moléculas de ATP, que son las principales responsables de las funciones energéticas del cuerpo. ¿Qué funciones cumplen? Como ya les he estado comentando, la principal función de los carbohidratos es una fuente de energía directa. Es decir, el carbohidrato ingresa al organismo, el organismo, a través de unos ciclos que ya vamos a ver, absorbe la energía directamente de ellos y nos permite tener energía y movimiento. Pero no vamos a desaprovechar lo que nos sobra. Entonces, la primera de ellos es energía. El resto que se acumula
o lo que nos sobra no lo voy a desperdiciar, simplemente lo voy a colocar como una reserva de energía. Entonces es aquí donde en lugar de gastarlo inmediatamente lo reservo como, ya vamos a ver que se crea una molécula a partir de los carbohidratos que llama el glucógeno. El glucógeno en los animales es lo que nos permite almacenar energía en forma de tejido y después degradarlo cuando lo necesitamos. Y en el caso de las plantas se conoce como el almidón. Ellas forman almidón, lo almacenan en su corteza, en sus tallitos y después cuando lo necesitan lo degradan. La tercera de ellas, mantiene diversas funciones, ayuda, como dice aquí, a la contracción muscular, ayuda en la digestión, ayuda a la asimilación de nutrientes, entonces ya empieza a formar una funcionalidad dentro del organismo. Muchos carbohidratos los requerimos para que hagan una función específica dentro de un sistema, ya sea ayudarnos a regular la digestión o regular incluso la temperatura corporal. Finalmente, tenemos que forma parte de los tejidos, pero en este caso no tanto de los tejidos, sino principalmente de los orgánulos celulares. Cuando tenemos la célula, en toda la membrana vamos a encontrar algunas fuentes de carbohidratos, algunos pequeños carbohidratos que nos sirven como antenitas receptores para atrapar ciertos mensajes químicos y poder decirle a la célula, hey, haga esto, hey, empiece a activar tal función, empiece a dividirse, pare la división. Eso también lo hacen los carbohidratos. Y esos son los tres casos que tenemos para los carbohidratos. Siguiente, tenemos cómo se metabolizan. Aquí es donde les digo que van a hacer acto de fe y me van a creer. Entonces, hay varios procesos, pero principalmente vamos a partir de aquí. La glucosa entra al organismo, ¿listo? A partir de eso yo puedo tener dos funciones. La primera que les dije es producir energía. Entonces empiezo a producir energía, entonces me voy por este ciclo que se llama el 2 y activo una ruta que se llama glicólisis. La glicólisis, la glucólisis, como su nombre lo indica, glucosa, lisis, romper. Entonces empiezo a romper la glucosa hasta generar piruvato. Piruvato es una molécula que viene de la glucosa más pequeña y ese piruvato yo lo meto a un ciclo que se llama ciclo de Krebs, que es el representante aquí, el 3. En eso lo tengo que el piruvato lo uno con una molécula de acetilcoenzima A, como dice ahí, y lo meto al ciclo 3. En el ciclo 3, ¿qué ocurre? Simplemente eso empieza a dar vueltas químicas que no las vamos a ver ahorita, pero empieza una reacción tras otra, una serie de reacciones, y obtengo CO2 más agua más ATP. ¿Listo? ¿Ustedes dónde han visto CO2 más agua más ATP? Eso lo han visto antes, en algún lado, en la fotosíntesis. Claro, esos son los productos que toma la planta para producir glucosa, entonces traemos lo contrario, cogemos la glucosa y la llevamos hasta degradarlo en lo máximo posible, que es convertirla en CO2 más agua más energía, y esta energía es la que usamos para el movimiento. Otra de las rutas, y ya vamos a irnos por el otro lado, es que, tengo piruvato en exceso, o sea, sintetice tanto, pero no necesito tanta energía. Entonces, ¿qué hace? A través de la gluconeogénesis vuelve a generar glucosa. Y esa glucosa, aquí, cuando yo tengo mucha glucosa y necesito deshacerme la glucosa, no sé qué hacer con ella, es aquí donde empieza un proceso que se llama glucogénesis. La glucogénesis es fabricación de glucógeno. El glucógeno es una molécula mucho más grande, es como un polímero de glucosa que se empieza a formar, o sea, es decir, una cadena, y un eslaboncito de glucosa, otro, y así va creciendo. ¿Y qué hago yo con ese glucógeno? Ese glucógeno yo lo acumulo, lo reservo, como él no es activo, lo guardo, y cuando yo tengo hambre o cuando yo necesito energía, mi cuerpo necesita energía, empieza el proceso de la gluconeólisis, es decir, un glucogénolisis, es decir, romper ese glucógeno para convertirlo en glucosa y que entre al ciclo de producción de energía, es decir, se vaya por todo este ciclo hasta llegar a producirme energía. Eso es lo que tenemos que entender, eso es lo básico que hay ahí por aprender. Glucosa entra a un ciclo que se llama glicólisis para producir piruvato. Piruvato entra al ciclo de Krebs para producir energía. Si tengo mucho piruvato, creo la gluconeogénesis para producir glucosa. Y esa glucosa, y necesito almacenarla, uso el ciclo de la glucogénesis para producir glucógeno. Y la gluconeólisis la uso para producir glucosa. Ahí este cuadrito que tienen ahí lo pueden estar observando y
Ese es más o menos lo que tenemos que aprender. Este ciclo de las pentosas por este lado no lo vamos a tomar en cuenta. Ese ciclo de las pentosas lo usamos es para coger la glucosa, convertirla en pentosas y esas pentosas incorporarlas al ADN. No nos da energía, pero sí nos ayuda a preservar nuestro ADN. ¿Listo? Veo que por ahí entró Sebastián y volvió a salir, pero bueno. Entonces ahorita sí. Esta última parte que dice explicación de las rutas metabólicas es lo que yo les acabo de explicar. Miren que todo empieza, se genera la glucogenólisis cuando necesito liberarla y la glucogénesis cuando necesito almacenarla y entra a lo que llama el ciclo de Krebs para producir 30 moléculas de ATP más agua más oxígeno. Imagínense, 30 moléculas de ATP. Si una molécula de ATP le daba energía a la planta, 30 pues es lo que nos permite a nosotros movernos y estar activos. Y eso es el principal uso de los carbohidratos. Bienvenido, don Sebastián, nuevamente. Entonces, después de los carbohidratos los vamos a clasificar por la fuente de energía o la cantidad de energía que nosotros obtenemos de ellos. Los segundos en la escala son los lípidos o lo que nosotros conocemos como las grasas. Se les llama lípidos o grasas principalmente por una función, por una característica que ellos tienen, es que no son solubles en agua, son hidrofóbicos. Entonces son solubles en todo lo que sea grasas. En este caso, cualquier cosa que sea soluble en grasas, yo lo voy a conocer como un lípido. Y es aquí donde tendremos clasificaciones químicas y se dice que puede contener cualquier tipo de sustancias, alcoholes, ésteres, amidas, acetales, lo que ustedes ven ahí, colesterol, grasas trans, ácidos grasos, siempre y cuando estén formados por una cadena larga de carbono, como dice aquí, una cadena larga de carbono e hidrógeno, y tengan un oxígeno o esté oxigenado en algún punto, usualmente en una partecita del órgano, de la molécula, que yo voy a llamar cabeza y cola. Entonces, la cabeza va a tener oxígeno y la cola va a tener una cadena larga de carbonos. Y esa cadena larga de carbonos es lo que le da la insolubilidad para con agua, ¿listo? Entonces, por eso es que son insolubles en agua y por eso las grasas, todas las grasas que ustedes quieran son insolubles en agua. ¿Cuál es la principal función de una grasa? Fácil, producir energía. La tomo para producir energía, pero no qué peso teníamos a los carbohidratos efectivamente para obtener los carbohidratos. Entonces, ¿yo qué hago? Si yo tengo carbohidratos, yo entro a reservar las grasas. Por eso ustedes ven que uno tiene una dieta basada en grasas, pues el organismo empieza a aumentar de peso porque esas grasas van directamente a la acumulación, van a acumularse para el momento en el cual yo necesite esa energía y pueda obtenerla directamente la grasa. Y es aquí donde cuando yo la empiezo a reservar, que empieza a dar forma y generar estructura. Se acumula en las membranas celulares y empieza a hacer que la célula tenga una forma definida y empieza pues a aumentar el tamaño de la célula. Ahorita, en forma estructural, los lípidos cumplen la función de que regulan el metabolismo, la comunicación celular y el tratamiento de infecciones. ¿Por qué? Porque los lípidos, la mayoría de hormonas se encuentran catalogadas como lípidos. Por esa razón ellos ayudan a cumplir funciones específicas, ya entran al organismo y regulan funciones sexuales, funciones hormonales, pero necesito esos lípidos, esa grasita para obtenerlos. Y lo más importante, que no es solo para mantener energía, miren, genera una capa térmica que ayuda a la regulación de la temperatura. Por eso todos los animales grandes, gordos, ustedes ven que están en climas fríos, porque la grasa es un aislante térmico. Esa capa de grasa que ellos tienen evita que el frío venga del exterior, no puede pasar la capa, entonces no llega a los órganos internos y los está protegiendo y ayuda a que la temperatura interna tampoco se salga y se pierda. Entonces la capita de grasa ayuda a que los animales más grandes no sientan frío, es otra función de las grasas. Cuando el animal entra en déficit de nutrición, obviamente le empieza a alimentarse de esa grasa y empieza a adelgazar. Eso es lo que hacen los osos cuando empiezan a invernar. Ellos se alimentan, comen mucho, la capa de grasa crece, ellos se duermen durante el invierno y la capa de grasa va descendiendo porque de ahí van sacando la energía, va descendiendo, 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 descendiendo. Y cuando ya vuelven a estar activos en verano o en primavera, vuelven a estar activos, vuelven ellos a alimentarse para aumentar esa capa de grasa y en el invierno volver a consumirla.
¿Listo? Ese es un proceso que nos regula principalmente las grasas. Ahorita veamos cómo es el metabolismo de las grasas. El metabolismo de las grasas es más simple todavía que el de la glucosa porque solo tenemos que prestarle atención a un elemento que se llama beta oxidación, que está donde está aquí ubicado. ¿Listo? No sé si lo alcanzan a ver, voy a cambiar de lápiz. Está aquí. La beta oxidación que hace, toma ácidos grasos y los lleva al interior de la célula, los oxida, los rompe en moleculitas de CO2 más agua y genera algo que se llama acetilcoenzima A. El acetil-CoA ya lo hemos visto antes, eso estaba en el ciclo de Krebs para los carbohidratos, entonces vienen carbohidratos y entran y producen energía. Eso hace la grasa, ¿sí ven? Entonces la grasa lo que hace es una beta oxidación para producir uno de los precursores de energía, que es el acetilcoenzima A. Ese es principalmente. Y ya sabiendo eso, podemos simplemente abordar la parte que nos compete a la explicación. La explicación es muy fácil. Se causa por beta oxidación, la ven aquí. Se causa por la ruta de la beta oxidación. Y, perdón, aquí la tienen. La ruta metabólica de la beta oxidación, que está ahí, que la estoy tapando con ese simbolito, para generar ATP. Entra al ciclo de Krebs y se obtiene como tal la energía suficiente. ¿Cierto, don Sebastián? Bienvenido. Listo. ¿Hasta ahí estamos? ¿Hasta ahí alguna pregunta, muchachos? Chicos. Bueno, muchachos, entonces continúo. Este tema voy rápido porque es un tema que debemos completar, pero pues debo tomar en cuenta que es algo muy extenso. Listo, no me preocupen por los ciclos, no me preocupen por aprenderlo, simplemente sepan que las biomoléculas ingresan. En el caso de la glucosa entra un ciclo llamado ciclo de Krebs y produce energía. En el caso de los lípidos entran a algo que se llama beta oxidación y producen energía. Listo, y ahorita vamos a ver qué pasa con las proteínas. Resulta que ya vamos para el tercer puesto. Primero los carbohidratos con mucha energía, segundo los lípidos con igual de energía, pero que lo usamos principalmente como reserva energética. Y por último tenemos las proteínas. Seguimos con las proteínas que esas proveen menor energía, pero vamos a ver que ellas cumplen una función también muy importante en el organismo. ¿Qué función? La de ser formadoras de músculo y formadoras de tejido corporal. ¿Qué es una proteína? Una proteína básicamente está formada por pequeños eslaboncitos llamados aminoácidos. ¿Listo? Lo que tenemos aquí, esta representación que vemos aquí, es un aminoácido. ¿Listo? Un aminoácido está principalmente formado por una molécula que contiene un átomo de carbono y ese átomo de carbono yo tengo ligado nitrógeno y esta función que está acá, toda esta función que vemos por este lado de acá, que se llama un ácido, pero se llama aminoácido. Listo, tiene una función de amina y tiene una función de ácido carboxílico, pero simplemente sepamos que son aminoácidos. Aminoácidos se unen como eslaboncitos. Uno seguido de otro, seguido de otro, seguido de otro, seguido de otro. Y así yo puedo tener 1000, 2000, 3000, 1.000.000 de aminoácidos unidos. Y esos aminoácidos se me empiezan a plegar como una cinta, como una cadena. Cuando usted tiene una cadena muy larga se empieza a enrollar y esa cadena enrollada es lo que ustedes van a conocer como proteína. ¿Listo? ¿De dónde se obtiene principalmente? Lo obtenemos de ingestas de carnes, legumbres y frutas que son ricas en proteínas como tal, proteínas de origen animal y proteínas de origen vegetal. ¿Qué función presenta? Entonces la función es, como es una cadena tan larga, la principal función es que esa cadena me ingresa, yo la corto en pedacitos y tomo los pedacitos para producir mis propias cadenas y construir lo que yo quiera. Son como piezas de Lego, ustedes le entregan una forma gigante de Lego, ustedes la rompen, obtienen pedacitos pequeños y con unos pedacitos de Lego forman su castillo o lo que ustedes quieran o necesiten para su funcionamiento. Por eso la principal función es la función estructural. Forma los tendones, cartílagos, músculo, todo eso lo formamos a través de proteína. Después de eso tenemos la función de transporte, que es otra función importante. Tomo pedacitos pequeños de proteína, sobre ellos monto una molécula que yo necesito transportar y la suelto en el torrente sanguíneo para que vaya de un lugar a otro del cuerpo. Eso
es una proteína de transporte. E incluso hay proteínas de transporte transmembranal. ¿Qué quiere decir eso? Tengo la célula y a mitad de la célula tengo una proteína. Miren, supongan que esto es la proteína. Entonces, ella comunica el exterior de la célula con el interior. Si necesito que algo llegue, la proteína reacciona, hunde el mensaje, lo ingresa a la célula, lo suelta y vuelve a la membrana para permitir esa función de transporte intercelular. ¿Listo? Función hormonal. Muchas proteínas ayudan a la fabricación de hormonas o en su defecto viajan por la sangre, toman la hormona de un sitio, la reciben del sistema linfático, que ya vimos el sistema endocrino, pasa a la sangre, la proteína la toma, la arrastra por todo el cuerpo y viene y la suelta en otro lugar donde la necesiten. Esa sería la función donde colabora para la función hormonal. Lo siguiente, la función de movimiento. Todas nuestras fibras, todo nuestro movimiento corporal se realiza a través de los músculos. Entonces, cuando yo estoy extendiendo, contrayendo un músculo, estoy enviándole mensajes a las proteínas que lo forman de que se activen y se contraigan. Eso se hace a través de la actina y la miosina, que forman parte de las fibras musculares. Cuando llegan a la actina, se activa y muevo. Llega la miosina, también me indica movimiento y con eso controlo yo los movimientos del cuerpo. Función de defensa. La función de defensa es porque a partir de las proteínas yo creo anticuerpos como la inmunoglobulina, que lo que hacen es que apenas ingresa un virus al organismo, ellos son los defensores, se activan, destruyen el virus, lo memorizan, lo aprenden y quedan listos para defenderme en una siguiente ocasión. La siguiente es la función enzimática, ya que cataliza algunas funciones del cuerpo, como ya vimos, hace algunas reacciones. Y la última de todas ellas, miren, por eso es la última es reserva de energía. Se puede almacenar como caseína o gluten, eso comúnmente lo almacenan son las plantas. Las plantas toman esas proteínas y las convierten en eso, caseína y gluten, para poder mantener la energía, pero es la última que nosotros como humanos usamos para garantizar nuestra supervivencia. Entonces tenemos tres. Carbohidratos, mucha energía. Lípidos, energía intermedia. Proteínas, poca energía. Y los últimos que vamos a conocer se llaman los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos son principalmente, que ya los vimos, para formar ADN y ARN en valga la redundancia, nuestro material genético. Entonces aquí, dentro de la clasificación, ya lo habíamos visto, tenemos las 4 bases nitrogenadas, que son la adenina, timina, citosina y guanina. Con estas 4 bases, ellas se empiezan a unir en pares. ¿En qué pares? Siempre se van a unir de la siguiente forma. A con T, adenina con citotimina y citosina con guanina. Ellas se unen formando parejitas, ¿tá? Luego otra pareja, luego otra pareja, luego otra pareja, y esas parejas empiezan a formar lo que se conoce como el ADN. ¿Listo? Simplemente se van uniendo y van formando ADN. Esa es su principal función. Y vamos a ver aquí donde dice funciones que vamos a presentar que las bases nitrogenadas o los ácidos nucleicos forman, cuando presentan una doble hélice, vamos a tener que son el ADN, doble hélice. Y cuando tengo una sola hebra, la voy a conocer como ARN, ácido desoxirribonucleico, ácido ribonucleico. El ARN puede salir del núcleo, el ADN está exclusivamente en el núcleo. Y ahí almacenamos nuestra información genética, ahí es donde está guardada nuestra información genética y todo lo que somos viene del ADN como tal. Y esa es la principal función de los ácidos nucleicos. Ellos rara vez producen energía, rara vez, a menos de que yo necesite pues que me esté muriendo de deficiencia energética, muriendo de hambre, por así decirlo. El ADN va a interactuar. Su principal función, ¿cuál es? Su principal función es mantener la información genética, más no producir energía para el organismo. Por eso cuando un animal está sufriendo procesos de desnutrición, él lo primero de lo que echa mano es de los carbohidratos que hay en el organismo. O sea, se empieza a comer todos los carbohidratos, todo el glucógeno que él tenga. Cuando se acabe eso, empieza a echar mano de la grasita que él tenga, del tejido adiposo que él tenga. Cuando ya se acaba el tejido adiposo, empezamos a echar mano ¿de qué? De
el tejido muscular o el tejido formado por proteínas. Y en el peor de los casos, entraríamos a usar los ácidos nucleicos, pero comúnmente ya cuando pasemos por estos tres estados, ya el animal posiblemente muera antes de llegar a usar los ácidos nucleicos como tal. ¿Listo? ¿Hasta ahí vamos? Eso hasta ahí está relativamente fácil y ya hemos conocido las más grandes biomoléculas que tenemos en el organismo. ¿Listo? ¿Cuáles son? Carbohidratos, se las repito, carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Cada una cumple diferentes funciones, pero todas son importantes para el organismo. Todas necesitamos ingerirlas para mantener nuestra vida en orden y estable. El metabolismo de los ácidos, a pesar de que no es muy común, se puede dar, pero ese metabolismo está centrado principalmente en procesos de transcripción celular, traducción celular y principalmente está enfocado a la reproducción celular. ¿A qué tipo de reproducción? En este caso tenemos mitosis y lo que ustedes ya conocen como la meiosis. ¿Listo? Hasta ahí todo está perfectamente claro, hasta ahí todo está bien, ¿cierto? ¿Alguien? ¿Don Sebas? ¿Don Juan? Vamos a hacer una pregunta. ¿Quién la contesta? ¿Qué molécula me produce más energía en el organismo? Para ver si están pendientes. Estoy atento aquí. Ni por el chat, ni por acá. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? ¿Alguien ha visto, es capaz de responder qué molécula presenta mayor energía? Chicos, ¿están bien? No va a ser que le haya pasado algo. Bueno, entonces, un repaso rápido. Tengo 4 biomoléculas. Carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. ¿Listo? En escala de producción de energía, primero van los carbohidratos, después van los lípidos, después las proteínas y por último los ácidos nucleicos. Hasta ahí estamos, eso es lo que hemos dicho. Los carbohidratos se degradan o entran a ciclos, principalmente al ciclo de Krebs para producir ATP y energía. Esa es su principal función. Su principal función es entrar al ciclo de Krebs y producir energía. ¿Listo? Eso se hace a través de procesos como la gluconeogénesis, glucogénesis, glucólisis, glicólisis, que nos permiten obtener energía de los carbohidratos como tal, principalmente ¿cuál? El más importante de todos, la glucosa. Por eso cuando usted tiene fallos en el organismo, fallos en la asimilación de glucosa, las personas que son diabéticas, hipoglicémicas, hiperglicémicas, tienen problemas en la absorción y la fijación de energía. Los lípidos entran en un proceso que se llama beta oxidación. En la beta oxidación ellos también producen ATP, pero principalmente lo que ocurre aquí es que ellos se vinculan mediante un proceso, se vinculan al ciclo de Krebs. Mediante beta oxidación obtengo moléculas que me pasan al ciclo de Krebs y me favorecen ese proceso con los carbohidratos. Por eso son importantes la ingesta de ellos dos en conjunto. Después de eso, tengo las proteínas. Las proteínas, ¿cuál es su principal función? Su función es una función estructural. ¿Listo? Y con ella yo voy a formar músculo. Formo principalmente el músculo y todo lo relacionado con la masa corporal.
Además de la función estructural, también cumple con una cantidad de funciones que las vimos, pero otra función principal es la función de transporte. Ellos son los mensajeros del cuerpo, los mensajeros químicos. Usted todo lo que quiera mandar al cuerpo lo monta en una proteína y lo despacha por el torrente sanguíneo que llega a donde tiene que llegar. ¿Listo? La inmunoglobulina, que es un compuesto que se utiliza para la transmisión del oxígeno en la sangre, es una proteína, por ejemplo. Y finalmente tenemos los ácidos nucleicos. Ellos no aportan ATP, es decir, no vamos a tomarlos como fuente de energía, pero lo que hacen es contener la información genética. Y otra cosa importante que hay que ver aquí es que a través de la información genética, a través de lo contenido en ellos, yo puedo generar mis propias proteínas dentro del organismo. Es decir, los ácidos nucleicos son los precursores o el código que me indica cómo debo formar las proteínas. ¿Listo? Entonces, ahí ya tenemos un resumen general del tema de biomoléculas, del tema que estamos viendo hasta ahorita. Entonces, la tareita que les queda para ustedes, ¿cuál es? Para que le compartan a todos los amigos y a todas las personas que deben ingresar al curso. La tareita es, entran a el recurso de biomoléculas y al final se van a encontrar con algo que es la ciudad de la pregunta. Les va a hacer 6 preguntas rápidas sobre los carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos que ustedes ya saben responder, que si son los precursores de la vida, que si son de mayor energía, que si son de menor energía, lo van a responder y con base en eso van a superar esa prueba. ¿Listo?